Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, quienes nos están viendo en este canal de YouTube en cualquier lugar del mundo. Hoy continuamos con nuestra serie de temas devocionales sobre el libro de Apocalipsis y nuestra idea es tener por lo menos 70 devocionales. Vamos a abarcar todo el Apocalipsis de una manera muy sencilla, de una manera devocional, de donde podamos sacar nosotros las grandes enseñanzas que Dios tiene para con nosotros. En el día de hoy nosotros vamos a estudiar la segunda bienaventuranza del Apocalipsis. En el tema anterior estábamos hablando de la primera bienaventuranza, que es para todos aquellos que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía. Y decíamos que el único libro de todas las escrituras que cuenta con una bendición por leerlo es el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis comienza en el capítulo 1 y versículo 3 diciendo: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el último capítulo del libro de Apocalipsis también dice: bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo se acerca. Hoy vamos a estudiar la segunda bienaventuranza del Apocalipsis y voy a compartirles la presentación para que sea mucho más clara para todos nosotros. Vamos a ver de qué manera el morir, que es la bienaventuranza que a continuación vamos a estudiar, es de una gran bendición. Y esto pues suena como ilógico. ¿Cómo es posible de que el morir sea una ganancia? Eso está bastante difícil. Pero bien, mis hermanos, ¿cuándo la muerte puede ser motivo de felicidad? ¿Cuándo? Que nosotros sepamos, desde que la muerte entró en el paraíso, la muerte ha sido de tristeza, de desgracia, de dolor. Fue algo indeseable cuando el hombre se separa de Dios, al no tener la comunión con Dios, al no tener derecho más al árbol de la vida, pues su vida eterna, que es una vida eterna condicionada a su relación con Dios, se terminó. Y así como Adán muere, pues él no podía transmitirle al resto de sus hijos la vida eterna. Él solamente podría transmitirle a sus hijos los resultados, las consecuencias de su pecado, y es la muerte. Pero hoy vamos a estudiar, a la luz del Apocalipsis y de otros libros de las Escrituras, obviamente, cuándo la muerte podría ser un motivo de felicidad. Tal vez ustedes alguna vez han visto esta foto, esta imagen. Es un palacio blanco, hermosísimo, en mármol. Es una belleza edificio. Está en la India y se llama el Taj Mahal. ¿Cómo se hizo este Taj Mahal? ¿Por qué razón se hizo este Taj Mahal? La historia nos cuenta que el Shah Jahan en 1632 hizo este palacio para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. ¿Y será que Mumtaz Mahal lo disfrutó? No. Este palacio se lo hizo él a ella. Y este es un palacio tumba, un palacio mausoleo. Este es un palacio que se hizo en honor a esta mujer. Y obviamente pues ella no pudo disfrutar el palacio, pero todos los turistas hasta el día de hoy en la India disfrutan de esta visión, de esta vista. Cuando nosotros analizamos la muerte, tenemos que hablar de sentimientos encontrados. Y yo quiero que ustedes y yo reflexionemos un poquito en lo siguiente que vamos a ver. Cuando veamos la imagen, vamos a tratar de pensar, ubicarnos en la persona, ponernos en los zapatos de la persona y tratar de imaginarnos qué sentimientos vinieron al corazón de esta persona. Por ejemplo, Adán y Eva. Cuando ellos vieron a su hijo Abel tendido en el piso muerto, ¿qué sentimientos tuvieron en su corazón? Sin duda que fue un sentimiento de culpabilidad. Nosotros nos sentimos, quizá no se siente culpa porque alguien muere, alguien querido muere, sentimos un profundo dolor. Pero en el caso de Adán y Eva, aquí estamos viendo un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que por causa de su pecado, su hijo ahora estaba muerto, no porque ellos lo hubieran matado, sino porque estas son las consecuencias de lo que ellos hicieron. Tal vez hoy en día muchas personas se sientan culpables de la muerte de otro. Y este es el caso de Adán y Eva.
Pero pensemos en este otro personaje, Noé. Durante 120 años él preparó un arca para que toda la gente de su tiempo, sus familiares, sus amigos, los miembros de la iglesia a la cual él asistía, pudieran ser salvos. Nunca había llovido sobre la tierra. Por 120 años él preparó el arca, presentó un mensaje diciéndole a la gente que se entregaran a Dios, que se arrepintieran y que todo aquel que se arrepintiera podría entrar en el arca. No sabemos si toda la gente hubiera cabido en el arca, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas, de los millones de personas que había en el mundo, incluyendo los descendientes de Set, que eran los que invocaban a Dios, los que iban a la iglesia, millones de personas que invocaban el nombre de Dios, aparte de los descendientes de Caín, se perdieron, menos 8 personas. Dígame, ¿qué sentía Noé cuando tal vez mirando por una de las ventanitas de la barca veía cómo el agua crecía, cómo se desataba la tormenta, las lluvias y veía personas encaramándose a lo más alto de aquellas colinas de aquel entonces, clamando a Noé que regresara, que les tirara un salvavidas? ¿Qué experimentaba Noé? ¿Culpa? No. ¿Desasosiego? Tal vez. ¿Una impotencia terrible? Sí. De saber que la gente se podía haber salvado, pero que la gente escogió la muerte. Ese es un sentimiento difícil, es un sentimiento encontrado. Y ahora, ¿qué pensamos de esta? Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a orillas del Mar Rojo y lo cruzaron, y vieron a los ejércitos de Faraón que lo seguían y que también se atrevieron a pasar por el lecho en seco del Mar Rojo. Cuando los israelitas, apurando sus pasos, llegaron a la otra orilla del mar y luego miraron hacia atrás a los ejércitos que venían y vieron cuando las aguas se abalanzaron sobre ellos y lo destruyeron completamente. Pregunta, ¿qué sentimientos tuvieron los israelitas al ver cientos y miles de soldados muriendo? ¿Culpa? No. ¿Desasosiego? No. ¿Impotencia? Tampoco. Podríamos decir que fue un sentimiento de asombro, un sentimiento de horror, pero a la vez un sentimiento de gratitud a Dios porque habían sido liberados. No estaban felices sin duda por la muerte de tantas personas. Ese día muchas madres, muchas esposas en Egipto recibieron la triste noticia de que todos sus esposos e hijos habían muerto. Para los egipcios fue una tragedia, pero para los israelitas la muerte de toda esta gente fue una victoria. El ejército más poderoso de aquellos tiempos ahora había sido derrotado. La quinta bienaventuranza del Apocalipsis, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 en la primera parte, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sí, mis amigos, el Apocalipsis nos habla de dos resurrecciones. Habla de una primera resurrección y dice que el que participe de esa primera resurrección será feliz, dichoso y bienaventurado. Pero también nos habla de una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección es la que todos tenemos que evitar. Notemos lo que dice el apóstol Juan. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué razón? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, el Apocalipsis nos está hablando de que habrá personas que sufrirán 2 veces la muerte. Honestamente, yo quiero sufrir solamente una muerte, pero no 2. La segunda muerte es la muerte de la vida eterna, donde la gente se perderá para siempre. Pero hablando de los que participaremos, y hablemoslo así con fe, de los que participemos de la primera resurrección, mire qué tremenda promesa. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Con razón, la Biblia dice, feliz, dichoso, el que tiene parte en la primera resurrección. Aquel que muere con la esperanza de participar de la primera resurrección. La segunda bienaventuranza en Apocalipsis 14, versículo 13, en la primera parte dice, bienaventurados de aquí en adelante. Noten ustedes, Apocalipsis capítulo 14, prácticamente casi que en la mitad del libro.
Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, los muertos que mueren en el Señor, los que mueren creyendo en el Señor. ¿Por qué? Dice en la segunda parte del versículo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras sí, con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, de sus luchas, de sus dificultades en la vida. Pero una cosa que les asegura Dios es que lo que ellos sembraron mientras estaban vivos, lo que ellos construyeron mientras estaban vivos, sus obras seguirán con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Sus obras con ellos siguen. Nosotros tenemos que leer Apocalipsis 14:13 considerando otras partes de las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes que hay una bendición apocalíptica que se hereda, que se pasa a los descendientes? Tomamos el caso de Abraham. En Génesis capítulo 18 se cuenta la historia cuando los ángeles del Señor fueron rumbo a Sodoma y a Gomorra y le iban a destruir. Y por el camino pasaron cerca a la tienda donde estaba Abraham. Abraham los invitó a pasar un rato, lavarse los pies, comer, descansar un poquito porque el viaje era largo. Cuando los ángeles terminaron su trabajo y de paso le anunciaron a Sara que siendo aún así una mujer mayor, que ya le había dado la menopausia, y siendo Abraham un hombre ya viejo, ellos le prometieron que Sara al año siguiente sería madre. Eso fue una noticia que no se le esperaba a Abraham. Hasta ahora no había tenido hijos, pero el Señor le prometió que sus hijos serían como las estrellas del firmamento, serían como la arena del mar, y que en uno de sus hijos serían benditas todas las naciones. Estamos hablando de una bendición apocalíptica que se pasó de descendientes a descendientes de Abraham. Cuando los ángeles se alejaban de la tienda de Abraham, Jehová dijo, dice Génesis 18:17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿voy a ocultar lo que voy a hacer? Y el Señor le dice, no, yo no voy a ocultarlo. Porque yo sé, y ahora yo quiero que aquí subrayemos, destaquemos, resaltemos lo que Dios va a decir. Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Están notando? Después de que Abraham muera, sus hijos y su casa van a seguir sus enseñanzas. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de que él muera, después de su muerte. Él va a lograr que sus hijos, su descendencia, guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En Génesis 22:18 dice, en tu simiente, en uno de tus hijos, ahí está la bendición apocalíptica que se pasa por la herencia a los descendientes. En uno de los hijos de Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Aquí está hablando en el contexto inmediato de Isaac. Este muchacho, un jovencito, cuando su padre lo lleva a lo alto del monte Moria y le dice, hijo, vamos a sacrificar a Dios. El muchacho acompañó a su padre, le ayudó a preparar la bestia, pusieron la leña, pusieron todo, llevaron el fuego. Y cuando estaban en la parte alta del monte, el hijo le pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y el padre le dice, Dios proveerá un cordero. Pero le dice, tú, hijo, tú eres el cordero. ¿Se imaginan el shock que tuvo este muchacho? ¿Qué sentimientos tenía Abraham ante la inminencia de la muerte de su hijo? ¿Qué sentimientos tenía Isaac en la flor de su adolescencia, saber que iba a morir y que el que le iba a causar la muerte era su propio padre? Hablemos de sentimientos con la muerte. La Biblia dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. A lo mejor Abraham pensaba, ok, mi hijo va a morir, pero Dios va a cumplir su promesa que en mi descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Él dijo, a lo mejor muere y me lo resucita. ¿Saben? La Biblia dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pues bien, esta escena de Abraham en el monte Moria con su hijo Isaac es la enseñanza para nosotros, para que tengamos paciencia, consolación y esperanza. Siglos después, en el mismo monte Moria, otro padre, el Padre Celestial, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Jesucristo, y Jesucristo aceptó el sacrificio. Abraham es un símbolo del Padre Celestial. Isaac es un símbolo de Jesucristo. Para Abraham hubo un cordero sustituto. Para Jesucristo no hubo un cordero sustituto. La Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Porque si no hubiera sido por Cristo, los muertos no tendrían esperanza. Pues mis hermanos, esa simiente de Abraham y Jesús, porque Jesús es descendiente de Abraham y en Jesucristo todas las naciones de la tierra han sido bendecidas. ¿Por qué? Porque gracias a su muerte y gracias a su resurrección, todos tenemos esperanza de vida eterna. Mis queridos amigos, el Apocalipsis nos habla de dos tipos de resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. Quiera el Señor que ustedes y yo participemos de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque los que participemos con la ayuda de Dios en la primera resurrección, hay varias promesas tremendas. Por eso es que la muerte, en este caso para nosotros los cristianos, aunque causa dolor, aunque causa tristeza, a la vez nos llena de emoción, nos llena de gozo, de consolación, la muerte de alguien que muere en el Señor. Porque sabemos que la persona que muere en el Señor dormirá. Su muerte es como un sueño. Y cuando él se despierte, le pasará como, o pensará que fue la noche anterior que se durmió. Para él el tiempo no pasó. Y cuando abra sus ojos será para ver a Jesús. Por eso, bienaventurados los que mueren en el Señor. Aún la muerte, que fue una de las maldiciones más terribles del pecado, Dios ha convertido la muerte en un descanso, en un sueño, en el fin del dolor para muchas personas, pero también en la antesala de la vida eterna y de la salvación. Dice dentro de las bendiciones de la primera resurrección, que los que participen de la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. En segunda medida, los que participen en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Oiga, ¿vale la pena morir en el Señor? Morir, yo sé que es un sentimiento encontrado. El querer la muerte, yo creo que nadie quiere la muerte. Pero hermanos, si nosotros creemos en el Señor y sabemos que vamos a morir, simplemente nos preparamos, nos hemos preparado toda una vida, hemos creído en el Señor y en el momento en que cerramos nuestros ojos, cerramos con una alabanza a Dios nuestros ojos, diciendo, Señor Jesús, ven pronto, despiértame. Qué emoción, Señor, saber que abriré mis ojos para verte a ti. Hay una cuarta bendición para aquellos que participan de la primera resurrección. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque el que venciere, dice Apocalipsis 2:11, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces estamos viendo que la muerte en el concepto de Dios no es una maldición para los creyentes, es solamente un descanso. Porque, como decía Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Mientras tenga vida, la única motivación que tengo yo para vivir es mi Cristo. Porque Él tiene algo que hacer a través mío y conmigo. Y luego Él dice, para mí el morir es ganancia. Y note lo que Él sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si yo tengo que vivir para que la obra, para que el campo misionero, para que la gente pueda conocer a Cristo y ser salvo, entonces dice, yo no sé qué escoger. Yo no sé si escoger vivir o morir. Porque si yo vivo, será para beneficio de la obra, de que mucha gente conozca al Señor. Dice, porque de ambas cosas yo estoy puesto en estrecho. Es una dificultad para mí. Yo tengo el deseo, dice él, de morir.
Él había pasado una vida de mucho sufrimiento predicando el evangelio, había sido apedreado más de una vez, había sido amenazado de muerte, odiado por sus coterráneos. Ah, claro, pero también amado por muchos. Y él decía, de ambas cosas, o sea, de vivir o de morir, estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir, o sea, de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bienaventurados, dice el Apocalipsis, los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Porque el que muere en el Señor, sabemos que la muerte solamente es un compás de espera, es un sueño. Eso fue lo que pasó con el caso de Lázaro. Cuando Jesús supo que su amigo Lázaro estaba enfermo, él dijo, bueno, esto no es de muerte. Y los discípulos se tranquilizaron. Pero no, Lázaro se murió. Y Jesús dijo, vamos a despertar a Lázaro. Y los discípulos dijeron, bueno, si está dormido, pues está fácil la cosa. Pero él dijo, no, en realidad está muerto. Y cuando él llegó, ¿se imaginan el saludo de Marta y de María? Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo entonces les hace la gran promesa a este par de hermanas, Marta y María. Y dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la gran promesa del Señor. Cristo venció la muerte cuando resucitó. Cristo venció el pecado cuando murió. Cristo alcanzó la victoria sobre todo el mal. Y gracias a su victoria nosotros tenemos esta maravillosa esperanza. Saben ustedes que la más grande de todas las bienaventuranzas y la que tiene gran recompensa es la que Él ha ofrecido a aquellos que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por causa del Evangelio. Noten lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Dice la Biblia en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, gozaos y alegraos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me voy a gozar y alegrar en la muerte? Claro que sí. Cuando uno muere en el Señor, dando testimonio por el Señor, creyendo en el Señor, creyendo sus promesas. Él dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una visión espectacular en el quinto sello del Apocalipsis. En el quinto sello, en Apocalipsis 6:9, cuando se abre este sello, Juan dice que él vio bajo el altar de los sacrificios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cómo? Alguien dirá, ¿los muertos están vivos en algún lugar? No. Este pasaje es una alusión al pasaje de Génesis cuando el Señor, mirando a Caín, le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo qué tengo que saber de él? Y Dios le dijo a Caín, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Cómo la sangre clama? No. Esta es una figura de lenguaje donde Dios está diciendo, la sangre de los mártires, el primer mártir fue Abel, y murió por causa del evangelio, por causa de Dios, por causa de su fidelidad a Dios, porque cuando él hacía los altares sacrificando corderitos, estaba exaltando a Jesús. Mientras que su hermano en el altar sacrificaba sandías, papayas, plátanos, papas, uvas, que eso no eran símbolos de Jesucristo. De la manera como la sangre de Abel clama desde la tierra, la sangre de los mártires que era derramada, la sangre, por ejemplo, las víctimas era derramada en la parte de abajo del altar también, que estaba la tierra. Pues está bien. Estamos viendo que Apocalipsis 6:9 habla de las almas cuya sangre las almas estaban debajo del altar. Su sangre estaba alrededor del altar, como la sangre de Abel, que estaba en la tierra. Y Dios dice dice Juan, que cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dios abre el quinto sello y Juan ve en visión, esta es una visión, y ve a los que habían sido muertos. Y dice Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, Señor,
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todos los mártires de todos los tiempos están pidiéndole a Dios, Señor, Señor, ¿cuándo vas a juzgar nuestra sangre que ha sido derramada en la tierra? La sangre de los santos está en este momento de una manera simbólica en la mente de Dios. Está la sangre derramada alrededor del altar de los sacrificios. En ese altar de los sacrificios Jesucristo fue sacrificado también. Y junto con la sangre de Cristo en la tierra se mezcla la sangre de todos aquellos que han muerto testificando por él. El Señor les dice que el Señor les promete que les va a dar vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es la obra que Dios va a hacer para aquellos que cuando se comience el juicio son declarados justos. De modo que la respuesta del Señor a ellos, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzga nuestra sangre? Es muy clara. Dios dice, yo voy a comenzar mi juicio. Y de hecho el Apocalipsis nos anuncia cuándo comienza el juicio, acompañado del profeta Daniel. Y dice la Biblia que a los mártires Dios con anticipación les da las vestiduras blancas y les dice que descanse todavía un poco de tiempo. O sea, ¿dónde están los muertos? Están descansando. Porque Jesucristo dijo que la muerte es un sueño y todos descansan. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque los que mueren en el Señor, los mártires de Jesús, ya tienen asegurado una vestidura blanca para la gran fiesta de bodas. Y el Señor dice, descansen un poco hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, pues que tristemente también han de ser muertos como ellos. Los cristianos, desde la iglesia primitiva, para ellos la muerte no era una tragedia. Para ellos la muerte era una emoción muy grande. Sabían que al morir por Jesús tenían garantizada la vida eterna. De modo que enfrentaban la muerte con solicitud, enfrentaban la muerte con esperanza, enfrentaban la muerte con alegría. Sí experimentaban el dolor de los sacrificios, experimentaban el dolor de las torturas, pero para ellos el morir era una ganancia. Para nosotros la muerte no es el fin de todo. Para nosotros los que creemos en Cristo, la muerte es el comienzo de todo. Es el comienzo de la vida eterna. Dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, que él vio tronos y que se sentaron sobre esos tronos los que recibieron la facultad de juzgar. Y noten ahora, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. ¿A quién vio Juan? A los decapitados. ¿Y qué facultad recibieron? De juzgar. ¿Y dónde estaban sentados? En tronos. O sea, pensemos en gente que fue decapitada, Juan Bautista, el apóstol Pablo, en fin, tantos mártires que fueron decapitados. Ellos enfrentaron la muerte con la seguridad de que era simplemente un descanso que iban a tener. Iban a parar sus sufrimientos, iba a parar su dolor, tanta tragedia de este mundo, y sabían que cuando abrieran sus ojos, porque murieron creyendo en el Señor, serían para ver al Señor. Y ahora los mártires reciben la facultad de sentarse en tronos. No todos se van a sentar en esos tronos. Y no todos tendrán esa facultad de juzgar como estos decapitados. Estos recibirán una muy grande recompensa. Pero también todos aquellos que no adoremos a la bestia, que no adoremos a su imagen, que no recibamos la marca de la bestia en nuestras frentes y en nuestras manos, también viviremos y reinaremos con Cristo por 1000 años. Hermanos, ya viene pronto la gran restauración. Dice Apocalipsis 21:1, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice el versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Notan, ya no habrá muerte. La muerte terminará.
Los que hemos experimentado la muerte de seres queridos, de madres, de hijos, de hermanos, de familiares, alegrémonos y gocémonos, porque muy pronto los veremos. Y nunca más habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque simplemente las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque la muerte para ellos solamente es una noche de duración, una noche de sueño. El tiempo no pasa para los que mueren en el Señor. Duermen, han descansado, pero sus obras con ellos siguen. Y saben ellos perfectamente, o supieron mientras vivían, que al morir y al ser resucitados, recibirían la corona del Señor, verían a Jesús, verían a todos sus amados con Él y comenzaríamos una vida eterna y completamente nueva. Alegrémonos y gocémonos con las grandes promesas del Señor. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bien, mis queridos hermanos, amigos, hemos llegado al final de este segundo devocional del libro Apocalipsis. En el primero estudiamos la bienaventuranza de los que leen y estudian la palabra profética, especialmente el libro Apocalipsis. En esta segunda bienaventuranza hemos estudiado sobre los muertos en el Señor. Ellos son bienaventurados. Ellos recibirán la vida eterna. Van a ver a Jesús muy pronto. Y la próxima semana, el día martes, estaremos estudiando la tercera bienaventuranza muy especial para aquellos que guardan sus vestiduras, que lavan sus vestiduras. Gracias por haber estado con nosotros y les invitamos y les esperamos la próxima semana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. Gracias por esta tremenda promesa que das para aquellos que mueren en el Señor. Ayúdanos a vivir para Cristo y si enfrentamos la muerte, que entendamos que es una ganancia. Derrama tu espíritu sobre todos, esta gran bendición que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.